Este es el grupo de amigos de las tertulias de Barcelona. Mi nombre es Blai Cucurull y el tema de hoy, tal como se ha presentado, es ¿por qué nos da miedo escribir un libro? Entonces, pues vamos a empezar la tertulia. Dice la sabiduría popular que para tener una vida plena hay que haber hecho 3 cosas en la vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. La primera es relativamente fácil. La segunda no es tan fácil, sobre todo si después tienes que criar. Y la tercera es el tema de lo que estamos hablando hoy. Yo no estoy de acuerdo con esta sabiduría popular. La verdad es que no estoy de acuerdo. Yo más bien creo que si tienes una vida plena es cuando eres capaz de escribir un libro, no al revés. Es evidente que no me refiero en este caso a los escritores profesionales, evidentemente, porque esos se dedican a hacerlo como medio de vida y eso realmente es su profesión, viven de eso. Me refiero al resto de la gente que los leemos y que en algún momento, en alguna ocasión, hemos tenido una idea para escribir algo. Puede ser de ficción o puede ser de alguna cosa, de alguna vivencia personal. ¿Por qué? Tú puedes tener ideas tan brillantes como las suyas. ¿Por qué no poner negro sobre blanco? Yo, desde el principio, bueno, cambiando un poco el tema, o sea, el título del tema, porque es que sería el tema es ¿por qué nos da miedo escribir un libro? Pues yo ahora pondría otro tema, otro título. Yo a lo mejor diría ¿por qué nos da miedo escribir? No un libro, sino simplemente escribir. No es necesario imprimir 10.000 ejemplares de algo que has escrito como hacen ellos. Solo que cuando vuelvas a leer lo que tú has escrito, te sientas a gusto y satisfecho contigo, con lo que has hecho, con lo que has escrito. Si después lo enseñas a amigos de confianza, pues mucho mejor. Pero tampoco es necesario una divulgación general de lo que realmente escribes. En este caso hay una anécdota que quisiera apuntar aquí, que se dice que hay 2 amigos que se encuentran en la calle y después de saludarse, uno le dice al otro, dice, mi libro ya está en las bibliotecas, en las librerías, perdón. Y el otro le dice, sí, dice, ya lo he comprado. Dice, ¿has sido tú? Muy bueno. Si queremos escribir, lo podemos hacer de varias maneras diferentes. Puede ser vivencias personales o simplemente cosas inventadas. Si son vivencias personales, podríamos hablar de autobiografías, o si conoces muy bien a una persona, sería una biografía. Y también, evidentemente, toda la gama de ficción que existe a partir de eso. La ficción, bueno, vamos a ver, pongo algunos ejemplos. Se podría hablar de ficción histórica, como ejemplo que todos conocemos, creo que sería el Yo Claudio, es una ficción histórica. Una ficción romántica, que sería, por ejemplo, por poner un ejemplo, el Xeneide, o ciencia ficción, cualquier libro de Asimov. Después del gusto de cada uno, evidentemente, después del gusto de cada uno, evidentemente se puede poner infinidad de ejemplos.
O sea, yo he puesto 3 solamente, pero bueno, evidentemente hay muchísimos más. Todos podéis poner vuestros autores preferidos y englobarlos en estas categorías. Y además hay que tener en cuenta que estas categorías están abiertas y se mezclan entre ellas. Teníamos que hablar aquí también de los estudios de los eruditos, es decir, lo que se llamaría un estudio hecho por una persona que conoce muy bien de lo que está hablando, es decir, un señor universitario que hace un estudio. Evidentemente esto ya no entra dentro ni de la autobiografía, ni de las vivencias, ni de las ficciones. Es decir, es alguien que conoce muy bien de lo que está hablando y lo hace en plan conocedor del tema. Teniendo en cuenta las biografías, o en este caso autobiografías, me impactó mucho a mí un recuerdo de un libro que leí hace bastante tiempo y que, vamos a ver, me impactó tanto que recuerdo la primera frase del libro. La primera frase del libro dice: el primer hombre que me besó los labios era el embajador ruso en Chile. Estamos hablando de Pablo Neruda y de su libro Confieso que he bebido. Sobre todo de las vivencias personales, confieso que yo he entrado en ese camino, en ese campo. Resulta que, como suelen ser hechos lejanos, la memoria o el propio ego, no digo que no, hacen que la realidad se distorsione hasta cierto punto. Y cuando las releemos al cabo del tiempo, nos damos cuenta de que que no son exactamente igual que es lo que ocurrió. O sea, no es exactamente igual que lo que ocurrió. Así que sin querer lo has embellecido un poco o lo has embellecido un mucho. Eso ya depende de cada uno. Pero esto no es ningún impedimento. El límite entre la realidad y la ficción es extremadamente pequeño. El lector no es un confesor ni un juez ante el cual hay que decirle siempre la verdad. Como decían los italianos, si non è vero, è ben trovato. Con lo cual, cada cual puede hacer lo que le parezca bien. Si entramos plenamente en el tema de la ficción, veremos que nos encontramos con múltiples estilos. Evidentemente hay que encontrar un argumento, que es la base de todo. Y, como explicaron, es como la melodía de una de eso musical. Lo que falta es orquestarla. Es decir, la melodía existe, está la creado, es el argumento, y luego hay que hacer una orquestación, hay que rodearla con mejor o peor estilo o clase. Según he leído, hay escritores que dejan que el argumento fluya y se modifique según van aconteciendo el argumento. Es decir, no han creado un argumento previo, sino si a medida que van escribiendo se van inventando el argumento. Vamos a ver, en mi caso tenía muy claro en la cabeza desde hace mucho tiempo. Si ellos mismos ellos mismos no saben cómo acabará, solamente saben de qué va el tema, solo saben de cómo eso. Como ejemplo, y en este caso quiero hablar como mi opinión personal, cada cual puede tener la suya y puede ser diferente, evidentemente. Podríamos poner como ejemplo las novelas de Alken Fowler.
sus voluminosos tomos de novela suelen tener un ritmo pausado y van desarrollándose lentamente, casi siempre en paralelo, porque siempre hay varios argumentos. Pero cuando llegas a la página 450, entonces de golpe acelera todos los argumentos y los acaba en 50 páginas. Entonces da la sensación de que el editor le ha dicho: no me hagas una novela de más de 500 páginas, porque si no es impublicable. No sé si lo habéis leído vosotros y os ha dado la misma impresión que yo, pero a mí me ha dado esa impresión. Es evidente que para escribir ficción hay que seguir un argumento que, como siempre, como siempre nos han dicho, está compuesto por inicio o planteamiento, nudo o desarrollo, y final o desenlace. O sea, todas las novelas tienen esa estructura, sean del estilo que sean. Pero aquí veremos el estilo de cada escritor. Algunos lo basan todo en el argumento y prácticamente no hacen caso a la descripción del entorno de ese argumento. Realmente, prácticamente todo el libro es pura acción y no les interesa desarrollar o ni describir los entornos de esa acción. Un ejemplo, y vuelve a ser mi opinión, el novelista Dan Brown. Si habéis leído algunas de sus novelas, es pura acción desde el principio al final. No hay una descripción del entorno ni de la simplemente es un argumento, un argumento con acción. A lo mejor es por eso por lo que gustan tanto. Vamos a ver, En el lado opuesto encontraremos a la escritora y paleontóloga estadounidense Jean M. Auel, que es exactamente lo compuesto. En su caso, el argumento es apenas una excusa para describir paisajes, costumbres, herramientas de la época neandertal y de Cro-Magnon. En una entrevista comentaba que si hubiera escrito una tesis doctoral sobre el tema, apenas unos centenares la habrían leído, pero que haciendo una novela ha conseguido fama mundial y dinero, evidentemente. O sea, no nos engañemos. Y se trata de una novela, se trata de 6 novelas englobadas en un título que se llama Y los hijos de la tierra. Pero para que os hagáis una idea, que en uno de los libros describe una escena de caza que se desarrolla en apenas una página. Pero después dedica 5 en explicar cómo estaban fabricados los odres donde se transportaba el agua, o otro tanto en la fabricación de las puntas de lanza o el afilado de las piedras de sílex. Buscando autores más cercanos a nosotros, el Pérez Reverte tiene un estilo mixto, pues aunque sus novelas están basadas en la acción, el argumento tiene sus pausas descriptivas. O, por ejemplo, Mudena Grandes, que se entretiene en describir más el entorno social en el que se desarrolla su acción, la acción de sus novelas. No quiero citar a más autores porque si no sería infinito, sino solamente que, para terminar, yo creo que el equilibrio perfecto entre descripción de ambiente y argumento, pues tendríamos que hablar del Quijote y de Cervantes. Reitero que son opiniones personales, cada cual puede tener la suya. Quiero hacer una mención aquí a un fenómeno que algunos habremos apreciado.
dejando de lado las cosas esas que llaman novelas, que editan los famosos de la tele y que se venden precisamente por eso, porque son famosos de la tele, yo no digo nada más. Los famosos, las novelas grandes o el Pérez Reverte, de vez en cuando editan libros que dices, vamos a ver, yo soy un autor que admiro, y entonces compro ese libro y lo leo y dices, no sé exactamente lo que yo esperaba de él, porque realmente tiene un nivel mucho más alto y esto está mucho más bajo. Vamos a ver, buscando ejemplos. Reverte escribió una cosa que se llama Trafalgar. En el prólogo, él reconoce que es una novela de encargo, que le encargaron que la escribiera, y que la escribió. Y las novelas grandes, por ejemplo, lees El lector de Julio Verne y dices, ostras, qué novela. Y luego te lees Besos en el pan y dices, ¿cómo puede haber escrito las dos cosas? Pero entonces lo que yo estaba diciendo, o lo que estaba pensando, es que a lo mejor se trata de novelas alimenticias. Es decir, yo lo escribo para sacar un dinero, mientras estoy escribiendo las otras cosas que realmente cuestan mucho más trabajo y tengo mucho más tiempo para escribirlas. Porque realmente no están mal escritas, pero que no son ni la sombra de lo que habitualmente suelen escribir. Volvamos al principio. ¿Por qué da miedo escribir? Bueno, ya no digo escribir novelas, porque escribir una novela significa años. Pero si digo, ¿por qué da miedo escribir vivencias? Da miedo escribir ficciones, cosas que se nos han ocurrido. Porque tenemos miedo a que no nos lean. O a leernos, las dos cosas. Realmente no es importante que nos lean. Pues yo, por lo menos para mí, no lo es. Yo, si me siento... O sea, yo me vuelvo a leer a mí mismo y me siento a gusto con lo que he escrito y a lo mejor lo corrijo, intentando mejorarlo. Pero no me causa ningún problema. O sea, no es necesario que la gente me dé su aprobación. De todas formas, si realmente queremos, es muy fácil ahora. Ahora es muy sencillo. O sea, tú escribes y lo puedes publicar sin ningún coste. Hacemos un grupo de WhatsApp o hacemos de WhatsApp de Facebook y publicas ahí tus cosas. Y entonces la gente pues lo leerá o no lo leerá. Es que es importante. No es importante eso. Simplemente el que tú te sientas a gusto haciéndolo. Evidentemente no somos escritores profesionales y tampoco pretendes hacerte vivir de eso. Con lo cual, ¿qué más da si te leen o no te leen? Pero, bueno, y si queréis, bueno, si se quisiera, se podría abrir el grupo a que alguien comentara. En el sentido de que, bueno, pues yo comento lo que me ha parecido que has escrito. Y entonces, bueno, pues yo creo que en ese sentido, yo creo que se podía hacer. Bueno, habría que hablar con el José, pero bueno, hacer un grupo nuevo. Tampoco es importante hacerlo en papel. Aunque si lo quieres hacerlo, pues hacer en papel. No es tan caro tampoco. Yo he publicado una novela, pero que quiero decir que tampoco me he arruinado por publicarla. Y para finalizar, me gustaría animaros a hacerlo. ¿Por qué no? Porque vamos a ver, yo creo que todos hemos tenido una vida plena. Entonces, si tienes una vida plena, puedes hacerlo. Tanto de conceptos de ficción o de vivencias, sean del tipo que sean. También hay otra cosa que se dice, también hay otro dicho popular, que en este caso sí estoy de acuerdo con él, que
Y para escribir una página hay que haber leído 80. Nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien.